¿Cómo están? Bueno, entonces el día de hoy hablaremos de un tema que es muy importante para la salud pública, todo lo relacionado con vacunación, tanto en adultos como en niños, todos los esquemas. Entonces empecemos. Antes de empezar, contémosle a todas las personas que nos están viendo en este momento, ¿qué es una vacuna? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace en el cuerpo una vacuna, doctor Daniel? Las vacunas son medicamentos, son unos medicamentos súper importantes y que son desarrollados para producir defensas contra unas enfermedades muy graves. Probablemente muchas de estas enfermedades nuestros usuarios no las han visto, no las han padecido y algunas de ellas hace muchos años no tenemos caso, pero es gracias a las vacunas. Cuando se produce una vacuna, se toma una bacteria o se toma un virus, se inactiva, se hace que no pueda producir enfermedad o se parte en pedacitos, se purifica, se esteriliza y se convierte en una vacuna que se introduce en el organismo de las personas. Al ingresar esta partícula que ya está inactiva, que no es capaz de producir enfermedad, el organismo la reconoce y monta toda una respuesta de defensas que bloquea su ingreso y que si en algún momento la persona se expone a esa enfermedad, pues el sistema inmunológico ya va a estar preparado, ya va a estar entrenado y va a destruirla de tal manera que no produzca enfermedad. Cuéntenos un poco, ¿por qué es importante el sistema o el esquema más bien de vacunación en los niños? ¿Qué particular tiene esa edad? ¿Por qué es tan importante vacunar a los niños? Bueno, las edades tienen una razón de ser y es que pretendemos aplicarlas en un momento en que el niño aprenda a defenderse, ya su sistema inmunológico, sus defensas estén en capacidad de procesar la vacuna, pero algunas de estas necesitan refuerzos para que la respuesta sea potente. Algunas veces con una sola dosis no es suficiente, pero en la medida que el organismo se reta con refuerzos, se robustece, se vuelve más fuerte y ya queda mejor protegido. Es decir, hay enfermedades con las que una sola dosis de vacuna no te garantiza un 100% libre, que no te vas a enfermar, pero en la medida que recibes los refuerzos, cada vez el riesgo de enfermar va a ser mucho menor. Perfecto. Aquí hay un tema que es importante y es en qué momento los papás saben cuál es el esquema que le corresponde al niño, eso cómo lo asesoran. Mejor dicho, yo soy mamá, no tengo ni idea, no tengo formación en el tema, yo voy a un centro de salud, al más cercano que hablábamos ahorita, pues los de Confama están disponibles para que todos puedan ir y hacer su esquema de vacunación allí, pero yo me acerco a cualquier centro de salud, allí me explican cómo debe funcionar el canal de vacunación, ¿esto cómo se hace, Erika? Claro que sí, cuando se acercan a los centros de vacunación que tenemos en Confama, tenemos auxiliares de enfermería previamente entrenadas y certificadas en vacunación. ¿Qué hacen las auxiliares? Hacen la asesoría de acuerdo a la edad, qué vacunas es susceptible el niño o la niña, ¿cierto? Incluso en el carnet, uno como mamá puede ver los tiempos, ¿cierto? En el carnet vas a ver que aparecen en el lado izquierdo los tiempos, las frecuencias, a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 y qué vacuna se aplica, que eso sería una ayuda. Otra de las herramientas que tenemos disponibles es a través de la página de Confama. Ahí como mamás podemos ver cuál es el esquema de nuestros niños también. También hay otra cosa y es que antes de nacer el niño se está promoviendo una consulta que es la consulta pediátrica prenatal. Exacto. Y en esa consulta el niño todavía está dentro de la mamita y la mamá empieza a salir de todas estas dudas, cómo van a ser las vacunas, cómo van a ser los controles, cómo va a ser la prevención. Y una vez el niño nace, en las citas de crecimiento y desarrollo, que son las que promueven la salud del niño, también repasamos cómo es el esquema, revisamos el de todos los niños, pero lo más importante es lo que dice Erika, en el carnet está el pastel y ahí puedes consultar, inclusive con fechas, cuándo te toca la próxima. Así es, incluso la auxiliar anota, es decir, llegamos al centro de vacunación, la auxiliar anota para cuándo es la próxima vacuna, a lápiz, de modo que uno tenga como una recordación por ese cosas. ¿Qué previenen las vacunas? ¿Cómo trabajar todo esto con la gente? Porque también es un tema cultural para que sea de manera preventiva y a futuro evitar enfermedades más serias. Sí, lo que se evitan con las vacunas son las epidemias, por ejemplo, y enfermedades inmunoprevenibles. Entonces lo que hacemos es un impacto a nivel general, no solamente a nivel individual, sino el colectivo también impacta aplicarse pues como las vacunas, ¿cierto? Porque tenemos un falso mito de que uno con la vacuna se enferma. Realmente lo que genera es anticuerpos, ¿cierto? Contra esa enfermedad para que más adelante no la llegue a desarrollar. Eso es lo que tratamos de evitar. Yo quería contarte pues una historia que me parece bien diciente y es, hace unos 100, 150 años, la expectativa de vida del ser humano eran 35, a lo sumo 40 años en promedio, es decir, la gente no vivía mucho. Y la gente no vivía mucho principalmente porque las mujeres se morían de complicaciones relacionadas con el embarazo
bien sea durante el embarazo o bien sea durante el parto. Las mujeres tenían 5 o 10 hijos y en uno de esos fácilmente se morían. Y los niños, muchos niños no pasaban de los 5 años, se morían de enfermedades que hoy por hoy son prevenibles con vacunas. Entonces, si tú tienes muchas muertes en mujeres jóvenes y tienes muchas muertes en niños, el promedio de la comunidad de expectativa de vida va a ser corto. No es que la gente no llegara vieja, sino que el promedio de expectativa de vida era muy poquito porque se morían muchísimos niños. Hoy por hoy, gracias a las vacunas, la expectativa de vida del ser humano es supremamente alta. Hemos logrado erradicar muchas enfermedades, ya no tenemos polio en América, solamente quedan 2 países con polio. Son países que en este momento están en guerra, donde los vacunadores no pueden llegar, pero en el momento en que puedan dispersarse vacunas en esos lugares, ya no vamos a tener más casos. Ya no tenemos viruela, la viruela desapareció del mundo en 1981, una enfermedad que arrasó comunidades enteras, que arrasó con dinastías. Ya ninguno de nosotros sabe qué es una viruela porque fue una enfermedad que desapareció del planeta. Tenemos niños, cuando tú le apuestas a las vacunas, le estás apostando a la salud, a estar tranquilo y a ocuparte de tu vida y ser feliz. ¿Cómo funciona el tema de la vacunación en adultos? ¿Eso es por iniciativa? ¿Yo tengo un riesgo porque tengo algún asunto genético? ¿Cómo funciona el yo saber de qué me tengo que vacunar? Como decía el doctor Daniel anteriormente, la vacuna es para todos nosotros, es decir, para mujeres en edad fértil hasta los 49 años de edad tenemos disponible la vacuna del tétano, que son 5 dosis, ¿cierto? Y digamos que es una buena forma de evitar contraer esta bacteria del tétano. Tenemos también influenza, que es para los usuarios mayores de 60 años. Nosotros tenemos unos lineamientos por los cuales nos guiamos, que son enviados por el Ministerio de Salud, y tenemos una población susceptible de la vacuna de influenza, por ejemplo, que hoy por hoy la tenemos disponible. Son los usuarios, mayores de 50 años, quienes se pueden beneficiar. Tenemos también usuarios que tengan asma, usuarios que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica pueden acceder a ella también, usuarios que tengan obesidad mórbida, usuarios que sean inmunosuprimidos, que tengan VIH, que tengan cáncer, también pueden acceder a ella. Si tienen bronquitis, bronquiolitis, pueden acceder de forma gratuita a la vacuna de influenza en este momento, no queriendo decir que si no se cumple con esas condiciones no se la puedan aplicar, también se la pueden aplicar, solo que le genera cobro la vacuna, esa es la diferencia. También tenemos, qué pena. No, adelante. Tenemos el tétano, tenemos también DPTA celular para aquellos usuarios que van a ser papás, que de pronto son los cuidadores de los bebés, porque como bien sabemos, hace un tiempo hubo un brote de tosferina en los niños recién nacidos, y para evitar que los niños no tengan tosferina, lo que se hace es aplicar a toda la familia, a los cuidadores del bebé, la vacuna contra la tosferina. O sea, no solamente está disponible para la gestante, porque la gestante tenemos 3 vacunas que ya en un momento hablo sobre ellas, sino que también el cuidador del bebé, el papá, los abuelos se pueden aplicar esta vacuna también para que tengamos un efecto rebaño y podamos proteger al bebé, ¿cierto? Para las mujeres gestantes que en ese momento se encuentran en embarazo, tenemos disponibles 3 vacunas que son influenza, tenemos tétano para completar el esquema y tenemos DPTA celular. La vacuna de influenza se puede aplicar a partir de la semana 14 de gestación, mientras que DPTA celular es a partir de la semana 26 de gestación. Hablemos un poquito de eso. Si a mí se me olvidó ponerle una dosis a mi hijo Santiago, que no le cabe una vacuna más en su carnet, y enseguida hablamos de la importancia del carnet de vacunación, a mí se me olvidó ponerle una dosis de una vacuna a mi hijo. ¿Qué pasa? ¿Eso qué riesgo representa? ¿Eso se puede después contrarrestar de alguna manera mientras él va creciendo? ¿Cómo funciona eso? Te tengo una excelente noticia. Sí. Las vacunas no se pierden. Okay. O sea, si por ejemplo te tocaba a los 2 meses una vacuna, y a los 2 meses de edad tu hijo o tu sobrinito le tocaba una vacuna y por X o Y razón se fueron de paseo, salieron del país, estuvieron enfermos o se te olvidó, y a los 4 no se le aplicaron como le tocaba, sino que se acordaron o pudieron a los 5 o 6 meses, siguen desde ahí. Okay, continúan, perfecto. No es que lo que se hizo atrás se perdió, no, afortunadamente las vacunas no se pierden. Del carnet de vacunación, ¿qué es lo importante del carnet? Si se me pierde, ¿qué pasa? Donde yo no lleve el control de la vacunación de mi hijo o el mío propio, ¿qué tengo que hacer o cómo funciona? Si no contamos con el carnet, se incurre en un riesgo, y es que haya una revacunación, ¿cierto? De ahí la importancia de que conservemos el carnet siempre desde que se aplica la primera dosis en la clínica. Sin embargo, nosotros también contamos con un sistema en línea donde se puede ingresar las vacunas aplicadas, que se llama PAIUE.
funciona a nivel nacional y es un buen soporte en caso de que, digamos, se nos pierde el carnet, podemos actualizar el carnet en el centro de vacunación a través de Payway. Sin embargo, sí les hago énfasis que sean muy cuidadosas y guarden y atesoren un poquito pues como ese carnet, porque es fundamental la información que tengamos consignada en él. Si una persona sufre de alergias, debe tener alguna precaución a la hora de vacunarse. ¿Qué debe pasar con las personas que tienen alergias, Erika o doctor? En realidad la única precaución, existe una serie de contraindicaciones. Cuando una persona tiene una contraindicación no se puede vacunar. O sea, si tú llegas con una al puesto de salud y dices que la alergia tuya es tan grave que se llama anafilaxia, que cuando te da esa alergia no puedes respirar, se te cae la presión arterial, se te hincha la boca y la cara, y te da vómito y diarrea, esa reacción de alergia tan grave se llama anafilaxia. La anafilaxia es una contraindicación y es específica de una sola sustancia. Si tú has tenido alergia muy grave a una sustancia, esa no la puedes seguir usando, pero es específica. Pero si es la alergia común y corriente de la rinitis alérgica, el asma, el problema de la piel, en la mayoría de los casos no tienes ningún problema. De todas maneras, es bueno consultarlo con tu médico. Perfecto.